la posibilidad de hacer esta presentación teniendo a las hermanas clarisas, yo creo que le dota a este acto de un contexto que no se aleja para nada, sino bien al contrario, de aquel en el cual ha nacido esta primera obra que quiere publicar la Biblioteca Medieval, que son las 7 armas para la vida espiritual de Santa Catalina de Bolonia. Santa Catalina de Bolonia es una santa muy poco conocida en España. Seguramente si preguntamos, hubo 3 Catalinas santas en la Italia bajo medieval. Una nos resulta muy conocida, Santa Catalina de Siena, muy conocida, terciaria dominica, mantelata. La segunda, quizás un poco menos conocida, pero también nos suena, Santa Catalina de Génova. Y finalmente tenemos Santa Catalina de Bolonia, que es de las 3 quizás la menos conocida en el ámbito hispanoparlante, podríamos decir. Es una santa muy peculiar, una santa que nace en 1413 y cuya vida abarca 50 años nada más, 1463. Está por lo tanto en los umbrales también de lo que nuestra colección Biblioteca Medieval quiere publicar, que son obras fundamentalmente de esa larga Edad Media que no han sido todavía traducidas al castellano o que tienen traducciones antiguas. En este caso, solo contamos con 2 ediciones previas del texto de las 7 armas para la vida espiritual. La primera de ellas tuvo lugar a raíz de la canonización de la santa y fue la publicación que se hizo en 1716 por parte del caballero don Marcos Suárez de Orozco, de las armas necesarias para la vida espiritual, integrada en un volumen con la vida de la santa que había escrito el jesuita Grasset. Formaba parte, por así decir, de la campaña de difusión de esta nueva santa Clarisa, canonizada en 1712, si bien es cierto que ya contaba con un culto popular que se le tributaba en el convento, en su convento de Bolonia. Ella había nacido en Bolonia, si bien es cierto que después se educó en la corte de Ferrara porque su padre trabajaba al ser diplomático al servicio del duque de Ferrara. Y es donde ella se educa y donde ingresa en el convento del Corpus Domini, que en un primer momento no era de clarisas, sino era un monasterio que creemos que sería la regla de San Agustín, vinculada a un grupo de mujeres que querían probablemente tener una vida piadosa en comunidad, pero sin vincularse a ninguna orden. Poco a poco, y por influencia de la Reforma franciscana italiana, donde hay figuras fundamentales, entre ellas San Bernardino de Siena, estas mujeres se van a ir decantando, al menos una parte importante de la comunidad, por la espiritualidad franciscana y van a adoptar la regla de Santa Clara. Esto no va a ser sin tensiones dentro de la comunidad, pero lo cierto es que Catalina es una de las máximas impulsoras de esa adscripción a la Orden de Santa Clara. Y de hecho va a ser una de las principales escritoras también en ese mundo de la Reforma franciscana italiana de los siglos XIV y XV, que es tan interesante. Bien, pues la edición primera que se hizo de las 7 armas para la vida espiritual tuvo lugar, como digo, en este año, a raíz de 1714, a raíz de la canonización, en 1716, perdón, a raíz de la canonización. Y luego tenemos otro raro ejemplar de otra traducción diferente que se hace en 1914, concretamente la promueven las clarisas de Medina del Campo y el traductor es su capellán, el padre franciscano Mariano Martínez. En 1914 hace otra traducción de esta obra y es hasta el momento las 2 únicas traducciones que se habían hecho de las 7 armas para la vida espiritual de Santa Catalina de Bolonia. Por lo tanto, siendo así que la primera ya es una rareza bibliográfica, que la segunda está absolutamente agotada. Yo me pude hacer con un ejemplar pidiéndolo a la Biblioteca Nacional que me hicieran unas fotografías. Pensamos que era una buena cosa comenzar esta colección con este tratado muy poco conocido
conocido de una santa quizás también muy poco conocida, pero que tiene algunos aspectos que la hacen absolutamente actual. Estamos en el mes de marzo. En el mes de marzo, a principios de marzo, el 8 se celebra el Día de la Mujer Trabajadora. Creo que sí. Bien, pues si las mujeres trabajadoras conocieran Santa Catalina de Bolonia, la pondrían ahí al frente de todas ellas, porque ciertamente es una mujer muy peculiar. Es una mujer educada en la corte de Ferrara con una cultura, podríamos decir, que muy superior a la que tenían las mujeres de su tiempo. Pero sobre todo es una mujer que tiene una autoconciencia de ser mujer absoluta. Escribe como mujer para mujeres. Y de hecho es muy frecuente encontrar algo que hoy a nosotros nos parece como muy contemporáneo, de lo de nosotras y ellos. Esto lo utiliza con frecuencia, nosotras y ellos. En todo caso, Santa Catalina no hace por eso distinciones, sabiendo que, aunque la psicología de la mujer es diferente a la del varón, la mayor parte de las cosas que ella va a ir diciendo tienen una validez universal, porque en el fondo no son otra cosa que la experiencia de un alma que quiere seguir a Cristo. Y en ese sentido, aunque ella escribe con conciencia de mujer y para mujeres, sabe perfectamente que la validez de lo que ella dice es universal. Fundamentalmente porque ella plantea una historia en la cual vamos a encontrar numerosas mujeres que son protagonistas, pero el gran protagonista es Cristo. Ella es una mujer enamorada de Cristo. Y hasta el punto que algo que en la literatura medieval puede resultar muy frecuente, que es la figura del caballero que lucha por la dama, en un momento Catalina a sí misma se denomina caballera. Caballera que lucha por su gran amor que es Cristo. Y en el fondo ella entiende que toda la vida espiritual son las batallas para lograr unirse definitivamente a Cristo y disfrutar con Él para siempre en el cielo. Esa es la meta, y por eso ella no está ajena ni lejana de ese contexto de la lucha espiritual que es propio de la literatura de la época, muy propio, por ejemplo, de otros santos franciscanos, como el propio San Bernardino, al que yo me he referido antes, pero también muy propio de un movimiento espiritual contemporáneo que es la devoción moderna, cuyo máximo exponente es el Kempis. Bueno, yo creo que en esa línea también podríamos llegar hasta Erasmo de Rotterdam y el manual para el caballero cristiano. Pues aquí tenemos más o menos armas. Esto es una tradición antiquísima, por cierto, dentro de la Iglesia. Ya la podemos remontar a San Pablo, pero podemos hablar de San Juan Clímaco, por ejemplo, cuya influencia también yo creo que es bastante evidente en Santa Catalina de Bolonia. Por lo tanto, ese contexto de la lucha espiritual, una lucha espiritual que requiere de unas armas, y de aquí el título del libro, las 7 armas. Uno cuando coge el libro, propiamente esperaría encontrar un tratado sistemático sobre esas armas para llevar adelante la vida espiritual. Y la primera parte, en efecto, las primeras 6 armas para la vida espiritual son una especie de recurso pedagógico que la santa había ido desarrollando porque durante muchísimos años fue maestra de novicias. Entonces ella necesitaba también algunos recursos para instruir a las novicias que acababan de entrar y proporcionarles los elementos necesarios para caminar en la santidad e ir luchando poco a poco pues, contra las tentaciones, las imperfecciones. Bueno. Entonces esas 6 primeras armas, que de alguna manera son las que constituyen la primera de las 3 partes en las que podríamos dividir el libro, pues son como muy tradicionales, podríamos decir. En el fondo forman parte de todo lo que es la instrucción de los incipientes en la vida espiritual.
La primera de todas, según Santa Catalina, es la diligencia o la solicitud a la hora de obrar el bien. Esta es la primera de las armas espirituales, y aquí da un criterio general que es válido para todas las demás virtudes, y dice que han de ejercitarse con discreción, es decir, en su justo medio, de alguna manera como podríamos remontar a la doctrina de Aristóteles sobre las virtudes, que luego recoge Santo Tomás de Aquino. Dice la Santa, teniendo en cuenta que hay tanto peligro en el pasarse como en el no llegar. Tanto peligro en el pasarse como en no llegar. Eso aplicado a todas las virtudes. Aquí también podríamos hacer un inciso. Siendo una Santa Clarisa, quizás podríamos pensar que, ¿cuál puede ser la virtud más característica de la espiritualidad franciscana? Pues no sé, la humildad, la pobreza, quizás, no lo sé. Pero para Santa Catalina de Siena hay una virtud que es fundamental y que tiene que estar siempre puesta de manifiesto en todas las actitudes, y es la obediencia. La obediencia. Para ella, la principal de las virtudes es siempre la obediencia. Y en este sentido, también dará muchos consejos a las novicias, puesto que esta primera parte pensemos que está destinada fundamentalmente, al menos en su origen, a las novicias. La segunda arma, dice la Santa, es la cautela de sí. Por tanto, previene contra la tentación de la autosuficiencia, especialmente en cuestiones referidas a la vida espiritual, y recomienda a los superiores que tomen sus decisiones después de haber consultado con todos. Esto también es muy interesante, ¿no? En el ambiente que últimamente nos movemos en la Iglesia de la sinodalidad, pues es muy interesante que la Santa ya en su momento diga que los superiores, cuando tienen que tomar decisiones, oigan el parecer de todos los que forman parte de la comunidad. Incluso pone un ejemplo de un fraile conocido diciendo que cuando él había sido el superior, las cosas que él decidía por su cuenta le solían salir mal, mientras que las que decidía teniendo en cuenta el parecer de los demás solían salir con gran facilidad adelante. Bien, estrechamente vinculada con esta segunda arma se presenta la tercera, que es poner toda nuestra confianza en Dios. Es decir, si la segunda arma es desconfiar de alguna manera de sí mismo, es decir, cautela de sí, es decir, no confiar demasiado uno en sí mismo, sobre todo en los inicios de la vida espiritual, alerta mucho, no confiarse. Bueno, pues la tercera es bien evidente, poner toda nuestra confianza en Dios y esperar de Él que nunca abandona a los que ama, porque aunque puede parecer que permanece oculto, mientras el alma se debate entre las tempestades, Él está siempre presente. La cuarta arma es meditar la vida y especialmente la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí la Santa se deja llevar de un lirismo verdaderamente encantador, evocando la pasión de Cristo, y que es sapientísima maestra que nos conducirá al triunfo final. Estamos en tiempo de Cuaresma, estamos mirando la cruz, pero sabiendo siempre que la cruz es el camino para la luz. Es decir, que con Cristo caminamos en su pasión para alcanzar también la gloria de la resurrección. Y precisamente en este contexto, la Santa recuerda que la quinta arma para luchar en la vida espiritual consiste en recordar que nos hemos de morir, y que en este aspecto no conviene ser negligentes, puesto que tenemos que estar siempre preparados para el día del juicio particular. Y en este sentido, la autora insiste una vez más, como decía antes, para ella la virtud fundamental es la de la obediencia, insiste recordando a las novicias, y a todos, podríamos decir, que la obediencia, y cito textualmente palabras de la Santa en el capítulo 5, es mucho más meritoria que cualquier penitencia que se pudiera hacer. Es más meritoria la obediencia que cualquier penitencia que uno pudiera hacer, sobre todo si se la impone a sí mismo. Bien, la sexta arma, en esta misma línea, es considerar o traer a la memoria los bienes del paraíso que están preparados para quienes legítimamente combaten, abandonando todos los vanos placeres de la vida presente. Es
Es decir, si la santa invita a confiar en Dios, a desconfiar de sí mismo, también invita a tener presente que en el cielo tenemos preparados unos premios que serán sin duda ninguna recompensa de esa lucha que aquí tenemos. Bien, y con esto concluye la primera parte. Uno espera aquí que llegue la séptima arma y efectivamente la séptima arma está enunciada. Y la Santa Catalina de Siena, de Bolonia, dice que sobre esta séptima arma me extenderé más prolijamente. ¿Y cuál es la séptima? La memoria de la Santa Escritura, la cual debemos llevar en nuestro corazón y de ella, como de fidelísima madre, hemos de tomar consejo en todas las cosas que debemos hacer. Por tanto, la séptima arma, y para ella la más importante, es la Sagrada Escritura. Y a partir de aquí entramos en la segunda parte del libro, que podría parecer una digresión, porque en el fondo ya deja de lado esa especie de pequeño tratado que ha hecho para las novicias y entra en un tema que aparentemente no cabría esperar. Y es una experiencia personal la que le lleva a pensar delante del Señor, a reflexionar, a meditar sobre los fenómenos extraordinarios de la vida espiritual. Ella se refiere fundamentalmente a las apariciones. Ella ha tenido apariciones, pero curiosamente no han sido apariciones sencillas, ni mucho menos. Esto nos está hablando también de la complejidad, podríamos decir, psicológica de la propia santa. Ella ha vivido y ha experimentado las dificultades del paso de una comunidad sin una adscripción concreta a la regla de Santa Clara, y todo esto lo ha somatizado, podríamos decir. De tal manera que los problemas de la comunidad ella los ha interiorizado de tal manera que le han producido unas consecuencias graves, podríamos decir, en su vida, no solamente porque ha tenido que atravesar por momentos de gran oscuridad dentro de su vida espiritual, sino también porque ha sentido la tentación del demonio. Y habla en varias ocasiones, y lo más curioso de todo es cómo refiere esas tres apariciones que tiene, que en un principio son siempre momentos en que ella se encuentra orando, en oración, y ella entiende que son apariciones verdaderas. La primera de estas apariciones es de la Virgen María. La segunda se le aparece Cristo crucificado. Y la tercera es una aparición de la Virgen con el niño Jesús en brazos. Bien, y ella en un primer momento entiende que estas apariciones son reales, hasta que, siendo así que ninguna de las tres la dejan tranquila, sino por el contrario, introducen en su vida espiritual una gran perturbación, acaba descubriendo que son en realidad tentaciones del demonio y que es el propio demonio el que bajo la apariencia de la Virgen o de Cristo se le ha aparecido. ¿Para qué? Para incitar en ella la rebeldía del orgullo, en algún caso, y también la desobediencia, que es algo que está siempre, como digo, muy presente en el escrito. Bien, ella, a partir de la oración, pero sobre todo dice que a partir del discernimiento que ella hace, tomando como pie la Escritura, es capaz de desmontar esta artimaña del demonio. Y a partir de ahí, para las religiosas que pueden tener experiencias espirituales de este tipo, recomienda que se guíen siempre por la obediencia y también por la Sagrada Escritura, de tal manera que puedan reconocer que las apariciones dejan en sí un rastro de humildad y de paz. Esto es lo que va a narrar de alguna manera en una segunda parte. Son muchos capítulos, a veces bastante complejos, de hecho aquí me he encontrado con que algunas de las traducciones precedentes y también las italianas que he podido comparar, en muchos casos las resumen o quitan párrafos especialmente complejos.
decir, no estamos ante, en este caso no estamos ante un texto fácil, pero que en todo caso yo sí que he querido que aparezca tal cual aparece en el original manuscrito que se conserva de la propia Santa. Santa Catalina no solamente escribía, sino que también era muy buena calígrafa y se dedicaba también a dibujar, a pintar, de tal manera que se conserva el manuscrito original en el convento de la Santa en Bolonia, escrito de su propio puño y letra, también con los dibujos que ella misma hizo en las letras capitales, en muchos casos retratos de Cristo o del Niño Jesús. Porque además de estas tres experiencias, ella tuvo otras apariciones que fueron apariciones normales y que la dejaron con un gran consuelo espiritual. Una de ellas es la que tuvo lugar en la noche de la Navidad, cuando ella dice que la Virgen María, pidió permiso a la abadesa para permanecer en oración toda la noche, y estando en el coro, dice que se le apareció la Virgen María y le puso en sus brazos al Niño Jesús, y pudo no solamente tocar y oler, sino besar al Niño Jesús. Esta es una experiencia que ella narra con gran vivacidad y la sitúa también entre las primeras santas que tienen, por así decir, este privilegio de haber recibido en sus brazos al Niño Jesús, o al menos ella así lo cree, y está tan cierta de ello que lo reafirma en varias ocasiones a lo largo del libro, diciendo que no es una imaginación. Es decir, y esto no es una imaginación, esto no es una... Yo tuve en mis brazos al Niño Jesús, dice, varias veces. Bueno, entonces son muchas otras las experiencias que ella saca de su vida espiritual y que cree que pueden ser útiles también para el resto de las hermanas, para las novicias, para cualquiera que lea un libro que ella mantuvo oculto durante toda su vida. La aparición de las 7 armas no se conoció hasta que la santa estaba en el lecho de muerte. Cuando estaba ya en su última agonía, mandó que trajeran de su celda un escrito que ella tenía y se lo entregó al capellán de la comunidad para que hiciera el uso que tuviera a bien hacer. Claro, el capellán de la comunidad, cuando leyó este texto, pues quedó verdaderamente asombrado, se lo dejó a las monjas y las monjas pues exactamente quedaron igualmente asombradas. Lo había mantenido con una completa discreción. Nadie sabía que existía este libro, que tuvo diversas redacciones. Se ve perfectamente que hay diversas capas redaccionales y que hay una última, al menos, en la que la santa se ha dedicado a pulirlo, hacia 1456, más o menos, cuando ella ya está en Bolonia. Ya ha pasado la mayor parte de su vida en Ferrara, pero la orden quiere una nueva fundación de clarisas en Bolonia y los superiores la destinan a esa que es su ciudad natal, donde casi no había vivido. Ella nació casi accidentalmente en Bolonia, aunque su familia materna era de Bolonia, pero como su padre vivía al servicio del duque de Ferrara, se había trasladado su madre a vivir a Ferrara, pero dado que el padre estaba ausente, siendo así que estaba embarazada, se marchó a la casa, su casa familiar, a Bolonia, regresó su madre y allí nació. Nació en Bolonia y al poco tiempo ya se trasladó, siendo niña, a Ferrara. Entonces, la mayor parte de la vida de Santa Catalina está vinculada con el monasterio del Corpus Domini de Ferrara, pero los últimos años son ya los años de Bolonia. Incluso los superiores de la orden le dijeron que se tenía que apellidar Catalina de Bolonia. Bien, pues en estos últimos años la santa se dedicó a pulir, por así decir, ese texto que, como digo, permite encontrar diversas capas redaccionales y en el que hay una serie de características. Está escrito en lo que se decía toscano, o sea, muy propiamente podríamos decir que es italiano. Es una especie de lengua que se está de alguna manera desarrollando y que tiene varios centros, uno de ellos es Ferrara, desde luego, y que todavía tiene, sin embargo, mucho de latín, especialmente en el contexto eclesiástico. Todavía se percibe en el texto una evolución desde ese toscano
primero, por así decir, hacia una versión más elegante que la propia santa se ha encargado de corregir. Y este texto es el que, a partir del fallecimiento de la santa en 1463, se va a ir difundiendo entre los diversos monasterios de clarisas. Al primer monasterio al que se le manda una copia es al de Ferrara, pero también otros monasterios lo pidieron. Por otra parte, y aquí vuelvo a la edición, cuando yo estuve en Bolonia, la superiora de la comunidad, hay una comunidad de clarisas, una pequeña comunidad de clarisas, son 6 o 7, ella me dijo: mire padre, si va a publicar las 7 armas, publique también el espejo de iluminación de Iluminada Bembo. Yo no conocía tanto el espejo de iluminación de Inmaculada Bembo, sí que sabía de su existencia, pero bueno, como me había hecho tanta insistencia la abadesa en que lo publicara, pues evidentemente me hice también con la edición crítica, lo mismo que de las 7 armas, y entonces empecé a leer, y efectivamente, Iluminada Bembo es discípula, amiga, secretaria de Catalina, y va a ser su sucesora al frente de la comunidad. ¿Y qué es lo que hace Iluminada Bembo? Pues lo que es frecuente en la vida consagrada. Una vez que fallece alguien, se manda una carta al resto de monasterios o conventos refiriendo los datos fundamentales de la vida y de la muerte de esa hermana. Entonces, Iluminada es la que se encarga de redactar una vida que no es breve, unas cuantas páginas, podríamos decir, destacando lo más importante de la biografía de una mujer que murió ya con fama de santidad. Murió con fama de santidad porque ya para todas las monjas del convento de Bolonia, sobre todo el último año de su vida, había sido un tiempo en el cual ellas pensaban que Santa Catalina estaba a medias entre el cielo y la tierra. Ella, de alguna manera, a ella les había dado a entender como que había visto ya la gloria del cielo. Y esto va a marcar el último año de la existencia de la santa y de alguna manera va a hacer también que se interpreten todos los acontecimientos de ese último año de una manera ya en clave agiográfica, podríamos decir. De hecho, el primer texto que tenemos que sirve ya para la construcción de una biografía de Catalina en clave geográfica es la propia carta que se manda en septiembre de 1463. Ella muere el 8 de marzo, ya en septiembre se manda esa carta, y esa carta va a ser fundamentalmente el esquema de este otro texto que hemos querido publicar unido a las 7 armas, que es el espejo de iluminación de Iluminada Bembo. Y este sí que es la primera vez que se traduce al castellano, nunca antes se había traducido. Es la primera biografía, si bien es cierto que quizás, dado que Brasetti utilizó muchísimos párrafos, antes las citas textuales no se hacían como hoy, que hay que ser extremadamente escrupulosos a la hora de realizar una cita textual. Bien, Brasetti copia muchos párrafos del espejo de iluminación sin decir que son de Inmaculada Bembo, lo mismo que hay un autor que se dedica a escribir una especie de florilegio de las grandes mujeres de Bolonia, que tampoco cita para nada Iluminada Bembo, pero le copia cantidad de textos. Bien, entonces, por primera vez tenemos aquí traducido al castellano este texto de Iluminada Bembo, que ya sí que se ha redactado fundamentalmente atendiendo no solamente, la propia Inmaculada Bembo dice, o explica clarísimamente, que le ha querido titular así porque Catalina es un espejo para toda monja, especialmente para las clarisas. En este sentido, sigue también una tradición muy franciscana, ¿no? Podríamos hablar aquí de speculum perfectionis, en el que San Francisco resplandece como modelo del auténtico seguidor de Cristo. Bien. En todo caso, Iluminada, que siente una gran admiración por Catalina, la propone como modelo en el que se pueden mirar todas las religiosas.
Y de hecho ya tiene una conciencia clara de estructurar la obra. En un primer momento va a hablar del nacimiento, la consagración en la vida religiosa y sus virtudes. Después hablará de su muerte, a la que dedicará el capítulo 8, y de lo que sucede después de su muerte, que esto es quizás lo más interesante del capítulo 9. Los primeros capítulos están ordenados más o menos de acuerdo con las virtudes, pues las teologales, las cardinales, lo que después será también el modo de funcionar ordinario en los procesos de canonización. Pero lo que más me interesa son los capítulos 8 y 9. ¿Por qué? Porque el capítulo 8 refiere con gran pormenor la muerte de la santa y el capítulo 9 sobre todo los acontecimientos que tuvieron lugar después de la muerte. 18 días después de la muerte de la santa, y siendo así que sus monjas percibían en torno a su sepultura pues como un cierto buen olor, decidieron excavar para ver cómo seguía el cuerpo. Y 18 días después no lo habían enterrado en féretro, sino simplemente envuelto en una sábana y con una tabla encima. Y esto a Iluminada sobre todo le causaba como una cierta tristeza, decir, bueno, o sea, se estará deteriorando, habríamos hecho mejor enterrándola en un ataúd. No era costumbre en la vida consagrada, por humildad y por pobreza. Pero en todo caso, y visto que las monjas en torno a la sepultura de Catalina pues sentían eso como efluvios, pues decidieron excavar con el permiso del capellán. ¿Y qué es lo que descubrieron? Que el cuerpo estaba incorrupto. 18 días después, simplemente tenía un gran golpe en la cara porque la madera que habían puesto encima se había rehundido y le había aplastado la nariz. Pero ellas mismas, cuando ven el cadáver, lo que hacen es sacarlo y llevarlo al coro. Y allí ven cómo el cadáver se va recomponiendo de tal manera que queda perfectamente. O sea, ya no se nota ni tan siquiera esos golpes, sino que poco a poco los ojos van recobrando la vivacidad y está completamente flexible también. Entonces, las monjas cuando llegan por la mañana y ven el cadáver, pues se quedan verdaderamente asombradas. ¿Qué es lo que sucede? Que esta noticia se difunde por todo Bolonia y a partir de ese día, pues tienen que tener 6 días expuesto el cadáver para que la gente pase a verlo. El obispo les manda enterrarlo, pero no les dice ya que lo entierren en la iglesia, perdón, en el cementerio, sino en la iglesia. De tal manera que en la iglesia del convento preparan una especie de nicho donde meten ya en un ataúd el cuerpo. Bien, unas semanas más tarde, la curiosidad de la comunidad hace que la vuelvan a abrir. Concretamente el día de Viernes Santo por la tarde. Y la vuelven a abrir y de nuevo encuentran que sigue, ya ha pasado más de un mes, que sigue completamente como se habían comprobado que estaba incorrupta y flexible. Y entonces se les ocurre algo que a mí me parece peculiar, y es que la sentaron en la silla de la abadesa. Ella había sido abadesa y entonces decidieron sentarla en la silla de la abadesa. Y así sigue, así sigue. O sea, si van al convento de Bolonia, lo más llamativo es ver que Santa Catalina de Bolonia sigue sentada en la silla de la abadesa, incorrupta, después de 500 años. Eso sí, se le ha quedado la tez muy oscura, muy ennegrecida. Pero está ahí, tal cual. O sea, uno puede ver la fisonomía de una mujer que, como digo en el libro, la propia Iluminada Bembo dice que no era guapa, pero sí súper atractiva. Es decir, que tenía una personalidad tal que llamaba la atención. Bien, pues esta mujer la podemos seguir viendo si vamos a Bolonia. Ahí se hizo una especie de silla vacial muy solemne y ahora está metida en un cristal, pero bueno, ahí sigue. Esta mañana he tenido la oportunidad de enseñarle las fotos a la madre abadesa, que se ha quedado un poco sorprendida también al ver a la santa. Bien, yo creo que es un hecho llamativo. De hecho, la iconografía de esta santa, no muy abundante, pero aquí en España sí que tenemos algunos ejemplares, pues también la representan así, sentada y en su trono y con corona real o ducal. Ella nunca fue ni reina ni duquesa, pero hubo una gran devoción por parte de una reina de Nápoles y bueno, pues
vieron el cadáver incorrupto y le ofrendaron esas coronas que se las ponían el día de su fiesta. O sea, el día de la fiesta podíamos ver a la santa incorrupta y con su hábito de clarisa y con corona de reina, que no es nada frecuente, la verdad, o de duquesa. Bien, en todo caso, la ciudad de Bolonia inició el proceso de canonización. El convento ya de alguna manera y la orden franciscana la veneraba, pero el proceso, de acuerdo con las nuevas normas establecidas por Urbano VIII, ya en el siglo XVII el proceso hubo de recomenzarse y eso hizo que se tardara tanto en la canonización, porque en realidad se la reconocía simplemente una categoría de beata para poder ser celebrada su fiesta en la ciudad de Bolonia, en el convento y también por parte de las monjas clarisas. La santa, de alguna manera, yo creo que hoy nos puede resultar muy interesante por todas estas cosas que digo y por un aspecto al que todavía no me he referido y que a mí me sorprendió desde el primer momento, y es su sinceridad a la hora de relatar las cosas que le suceden. Y es que, con toda probabilidad, yo no he visto de todas las ediciones que se han hecho de las obras de la Santa, por supuesto hay numerosas italianas, se hizo al francés, al inglés. En ningún sitio he visto más que en la edición norteamericana referirse a lo que a mí me parece que es evidente, y es que esta santa sufrió depresiones. Pues es más que evidente, yo aquí en la introducción lo voy certificando por la sintomatología, es una mujer con depresiones. Y lo más bonito de todo es como ella lo reconoce y además dice que lo que le ha hecho salir de ahí es la esperanza. La esperanza. Estamos en el año jubilar, el Papa nos ha invitado a ser peregrinos de esperanza, ¿no? Bueno, pues yo creo que Santa Catalina de Bolonia es una peregrina de esperanza a través de los siglos. Porque hoy que este tipo de enfermedades nos resultan tan frecuentes, el estrés, la depresión, yo creo que es muy bonito ver cómo una mujer que ha padecido este tipo de enfermedades, Santa Teresa hablaba de la melancolía, aquellas monjas que están melancólicas, bueno, pues una mujer que ha sufrido este tipo de enfermedad, los santos estamos acostumbrados a leer en sus biografías que han sufrido todo tipo de enfermedades físicas, y eso les ha unido de alguna manera en sus padecimientos a la pasión de Cristo, pero claro, junto a los tormentos y enfermedades físicas están los psíquicos o espirituales. Eso nos cuesta más hablar de ellos. Pero están ahí. Y Santa Catalina de Siena yo creo que es un ejemplo admirable de cómo la esperanza, la fe, ayudan a salir de esas situaciones terribles en las que uno ve que nada tiene sentido y que todo está oscuro. Por lo tanto, me parece que esta monja, Santa Catalina de Bolonia, junto con la beata iluminada Bembo, por cierto, también considerada beata por la orden clarisa, el monasterio de Bolonia de la Santa sufrió mucho con los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Y entre otras cosas se perdió buena parte del cementerio donde estaba enterrada la beata iluminada y por lo tanto no se conservan sus restos. Sí, como digo, los de la Santa incorrupta. Pero digo que este texto de Catalina de Bolonia junto con el de Iluminada del Mundo pues, nos pueden ayudar a descubrir ese mundo tan rico de las clausuras femeninas que ponen de relieve esa vida interior, esa espiritualidad, esa cultura también que florece en los monasterios. Aquí estamos en un monasterio donde esta belleza que nos rodea nos lleva a Dios, nos invita a ir a Dios. Bueno, pues este libro yo creo que es un buen comienzo de esta colección biblioteca medieval que yo espero que nos va a poder ayudar a redescubrir a esos muchísimos autores medievales que quizás no son tan renombrados como otros que conocemos muy bien, pues el gran Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, tantos y tantos otros podríamos citar, pero que son también importantes porque en el fondo están ahí nutriendo de alguna manera la cultura y la espiritualidad sobre la que nos asentamos. De la misma manera que Catalina de Bolonia escribe sobre el sustrato de la Sagrada Escritura, se ve en ella una importancia enorme
una recepción litúrgica de los santos padres también y de otros autores eclesiásticos. Bueno, pues de esa misma manera nuestra lectura contemporánea de estos autores que quiere publicar la Biblioteca Medieval nos ayudarán a sentar también nuestra espiritualidad, nuestra cultura, porque van indisolublemente unidas, y hacer que nos enriquezcamos también con estos tesoros que la Iglesia posee. Yo creo que eso ha sido una iniciativa preciosa de Ciudad Nueva, abrir esta nueva colección, y los santos que aquí van a ir saliendo, fundamentalmente, a mí me gustaría empezar a publicar, ya está preparado el segundo volumen, que va a ser el Tratado de la Eucaristía de Pascasio Ragberto, bueno, pero también otras mujeres, que tengo yo mucho interés en que se publiquen obras de mujeres, porque han tenido una influencia enorme. Por ejemplo, me estoy acordando de Santa Brígida de Suecia, cuyas revelaciones, bueno, pues tienen solo ediciones muy antiguas, no están accesibles al lector contemporáneo. Yo creo que han tenido una importancia enorme. Esas, como otras tantas obras que, bueno, pues de alguna manera iremos ofreciendo poco a poco en la medida en que sea posible su publicación. Yo creo que ha sido un buen comienzo. Espero que el libro les ayude y estamos abiertos también a todo tipo de sugerencias. Por mi parte, simplemente no se trataba sino de presentar en este marco incomparable la nueva colección de Ciudad Nueva, Biblioteca Medieval, y a esta Santa Clarisa en un contexto también de comunidad clarisa como la que aquí tenemos. Muchas gracias.